Bienvenidos a Random Stage, un espacio que hemos construido para discutir sobre el mundo del cine tanto antiguo como contemporáneo. Debido a que nos encontramos en nuestros inicios, este episodio, así como los siguientes capítulos, han sido construidos como una pretemporada al programa en sí. Por ello, decidimos iniciar con la primera película que discutimos y que tuvimos que reverla juntos hace ya 16 años. No pretendemos ser críticos de cine, ni tampoco expertos en la materia. Simplemente tenemos en nuestros currículums decenas de horas de debate sobre el cine y por ende, decidimos finalmente, tras casi 2 décadas, compartir nuestras opiniones. Mi nombre es Pablo y junto a mi compañero Mariano les damos la bienvenida a Random Stage. En este primer episodio, Alien, el octavo pasajero. 16 años de cuando discutimos por primera vez esta película. Sí, fue en 2004 en el Cibercafé, si mal no recuerdo. Exacto, En la vieja internet, la en internet. Sarabia. Eso. La verdad que todo surge, la discusión de Alien surge por las versiones editadas para lo que son los TV cables Ujú, y el recorte que la hizo la Fox para transmitirla en la Fox mismo. ujú. Cuando surge Alien para VHS, la película en sí dura más de 2 horas y media. Entonces, debido a esa falta de información, es cuando surge nuestra discusión. Y creo que la primera discusión sobre cine realmente fuerte que tuvimos. Sí, fue una discusión tan grande porque eh, vos sos fanático de Alien y a mí me gusta el Predator. Ujú. Y en la discusión, enseguida, ¿te acordás que había salido Alien versus Predator? Empezamos a debatir sobre cuál de los personajes era mejor y cuáles de las películas había eh, sido mejor realizada, tal vez. Cuando yo te hablaba de Depredador para Latinoamérica con Arnold Schwarzenegger, vos me hablabas de Alien y, y yo empecé con las críticas. Ujú. De Las acuerdo. críticas, digo, ¿en qué cabeza cabe de que el Alien te espere de brazo abierto? Y ahí fue la primera discusión del por qué yo te decía que no habías visto la película completa. Sí, y eso a mí me pegó en el cocoro porque yo había visto la versión de cable y era larguísima la película para mí. No sabía que había una diferencia, o sea, yo era muy idiota en aquel entonces. Y Era falta de no. conocimiento y había eh, mucha diferencia en edades. sí, también está eso. Claro, ahora no se nota la diferencia. Cuando uno ya pasa los 20 no hay una diferencia Mm, de edad. Pero cuando sos un adolescente se siente, 3 años de diferencia se siente. ujú. No, tienes Entonces, razón. ¿qué pasa? No es lo mismo un niño de 15 años, un adolescente, que uno de 18. Y Ujú. mucho menos alguien que ya tiene los 10 años y otro que está con 7. Sin embargo, cuando ya sobrepasás cierta edad, que nosotros ya estamos, vos en los 35, ¿verdad? Sí, ahora en noviembre 28. Entonces, gracias a ese pequeño plus que yo tenía de haberla podido ver de forma completa por VHS, fue cuando la buscamos, ¿te acordás? Ujú. Me acuerdo que lo vimos en el ciber, fue, ¿no? Sí, 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 pasamos 2 días descargándola. Oh, macho, 45 KB por segundo, que era el pico. el pico normalmente era 27, Sí, sí, con sí. suerte. 2 días descargando la película y bueno, Ojo, nada de 1080p. obvio, obvio. Creo que estaba 4, no, 640 por 480 creo que fue. Creo que fue esa la calidad, era la calidad que habíamos visto, pero Sí, sí, no sí, da para sí. más. No daba para más. No se sentía tanto la diferencia. Y capturé, ¿te acordás que capturé la imagen para mostrarte el iPhone? No lo podías creer. Y Ujú. bueno, comenzamos a verla. Y ahí fue cuando empezamos a discutir sobre cine. Obviamente, la escena que inició todo es la que aparece en pantalla, la del xenomorfo con los brazos abiertos. Que
para resumirlo, yo juraba que no existía esa escena. Y yo tenía razón, no existía. No Pero tú tenías existía, razón, sí existía. claro, no existía para la versión que salió en TV. Obviamente todo se reduce, ¿no?, a las propagandas, que los comerciales, los cortes de comerciales, y que no podían sobrepasar las 2 horas. Ujú. Obviamente, en VHS uno tiene la ventaja de eso. Bueno, No sé si tanto el saliendo, VHS. ¿eh? ¿Cuánto aguanta el VHS de máximo? 6 horas. No dije nada. No voy a discutir sobre la capacidad de un VHS. Sí, Casi llegamos a eso una vez y no quiero el inicio. sí, porque tiene diferentes formatos de Sí, sí, grabación. VHS, Super VHS y... No, EP, SP, LP. Te dije que no vamos a discutir. Estamos hablando sobre Alien, centrémonos en Alien. Bueno, ¿qué, Pero, qué característica tiene esta película en sí? Vamos a decir, es lo que te mencioné y lo vuelvo a decir, para mí fue una película que creó al alien perfecto. ujú, sí, lo comparto. ¿Ah? Bueno, porque me encanta. Sí, 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 pero no. Imparcialidad cero acá. ¿Cómo? Imparcialidad cero. No. Yo no discrepo de que haya sido uno de los monstruos mejores creados. Es el cazador perfecto. Aquí una lanza en defensa del Predator. No Porque vamos a entrar en Predator. Yo te estoy hablando de Alien. Vos mismo me pusiste eso. Vamos a hablar de Alien. ok. Si nos vamos a la película de Alien, mm, es el cazador perfecto. Si vamos a hablar de Alien versus Predator, come del tupper. ¿Eh? Aunque se carga un Predator, pero bueno. Sí, sí. ¿Cuántos aliens se carga el Predator? Esos eran de utilería. Ah, bueno. Entonces no vamos a entrar en detalle. Bien. Sí, Es contame. perfecto. Tiene las articulaciones, la agilidad, la fuerza y la inteligencia, aunque en Alien, el octavo pasajero, no la demostraba. Ni tampoco la articulación, ni tampoco la agilidad. Obviamente que estamos hablando Alien, el octavo pasajero. Era un muñeco duro. El tipo, vos me lo acabas de decir hace un Un par de par de minutos, horas. sí, me dijiste que el traje era duro ya de por sí. Sí. Yo creo que en esa época le hacían los trajes, ¿no? Y si no entraba le ponían talco, aceite, ¿no? Y que Oh, fluya no, para no, adentro. no. Es Y que. ahí aguantaste que termine la Sí, sí. escena. No, es que el problema que tuvieron con el diseño del xenomorfo es que H.R. Geiger, un artista fantástico, que marcó mi vida como dibujante, Acá lo tenemos. ahí está, fabricando la criatura, este, eh, él no planificó el bicho. Él trabajó así como está ahora. Tenía un molde y le fue agregando piezas. Le fueron pedazos de acá, pedazos de allá. El problema es que eso fue agregando capas tras capa y el traje que era no me sabe el nombre ahora de la persona que porta el traje. Llamémoslo actor, porque no me sale el nombre ahora mismo. Sí, sí, sí. Pero la persona que estaba dentro de eso, en vez de tener un traje que se podía mover, tenía un traje que era de látex combinado con hierro con varillas de 8. Entonces el tipo no se podía mover. No podía Mm, caminar. Claro, nada que ver con lo que vemos después de Alien Resurrection, ¿no? No, que Resurrection, olvídate. En Alien 2 los aliens saltaban, caminaban. Sí, 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 sí. Digo, pero verlo de forma fluida, De forma fluida. gracias a la tecnología informática, las animaciones 3D y La todo animación eso. 3D sí, pero inclusive a ver, ¿cómo explico? En Alien 2 los xenomorfos, en la escena en la que asaltan por última vez al equipo, en la que muere Hudson, spoiler alert,
Vos ves a los tipos en traje saltando sobre las mesas, tirándose. O sea, ya podían. El tema es que nunca requirió una película que eso se filmase hasta Alien Resurrection. Claro, Pero el punto es que en Alien, la primera, el traje era engorroso, no, era insufrible de utilizar. Sin embargo, el diseño de la criatura, el concepto está espectacular. A mí me encantó. Artísticamente, claro. a mí me fascinó eso. Aparte de que creo que mencionando también al Predator junto con el Alien, Mm, de los aliens que han aparecido, de los alienígenas que han mm, aparecido, son aterradores los dos. sí. Uno más humano, Bueno, humanoide. ambos son antropófagos. Lo que diferencia al alien, al alien y al xenomorfo, qué idiota. Al xenomorfo del Predator es que uno tiene la cabeza alargada y el otro no. Sí, pero Ah, vos decís en lo corporal, o sea, estaba. ¿no? Lo que lo hacía, eh, ¿cómo decir? Que le agarraran temor, por ejemplo, el Predator, era que no le podían ver la cara, ¿no? Que se hacía invisible, se camuflaba, no Ujú. invisible, se camuflaba. Y el alien en sí es el amo y señor de ocultarse. Ah, no, sí, el bastardo se metía en. No hay donde no se meta, no hay donde no se camufle. No, literalmente. Al final de Alien, Ripley pasa al lado de él. Vos lo ves, pero tenés que pausar para notar lo que está ahí, Exacto, acostado. Es como el exacto. Predator. Cuando el Dutch está mirando, hace un paneo del bosque. El Predator está ahí camuflado. Tenés que pausar para verlo, pero está ahí. Sí, 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 sí. Obviamente que lo ponen para que vos lo veas, lo Ujú, visualices. ¿Qué pasa? A lo que yo iba es que cuando el Predator se saca su máscara, ujú. Bueno, el casco, porque respiraba a través de eso, creo. sí, Pero, anyway. es más horrible. Ah, no, Arnold Schwarzenegger le dice, eres espantoso. sí. Pero el alien ya de por sí Eh, tiene esa figura que no va a cambiarla y es aterrador, a no ser que sea la reina, que la cabeza es completamente diferente. sí, sí, y no es tan aterradora porque se lo aterra con el tamaño. Claro, Porque al ser la cabeza diferente, con esa ya es, no sé si genérico, pero es ok. O sea, como que no lo siento como una evolución sobre el diseño del personaje, sino una reinterpretación. Pero solamente es sí, mi perspectiva. la reinterpretación que estás diciendo es correcta, pero es como, yo creo que lo que apuntaron en ese punto era darle un nacimiento al huevo, Sí, el gran misterio. claro, cubrir esa parte que no fue explicada. Ujú, Y no bastando con eso, tomaron lo que son las abejas, las hormigas, de generar una reina que claro. fuera diferente, ¿no? Y que tuviera acciones diferentes. Entonces creo que en ese punto, digo, lo que es Alien 2 y en delante, gana todo lo que dejaron de intriga en la uno en Alien el octavo pasajero. Ujú. Sí, eso tiene sentido. Porque en esta película, en la primera de todas, de 1979, hay un montón de material del film que jamás fue incluido en la filmación por falta de presupuesto y tiempo, ya que esta película les llevó más de lo que creían que les iba a llevar a construir. Porque era una película de horror simple, pero a medida que iban avanzando, extendían más las escenas, las cambiaban, las modificaban, porque iban descubriendo que tenían algo muy bueno. Y Ridley Scott, dijo, vamos a hacer más cosas, al punto en el que ya no podían avanzar. Entonces, en esta película, por ejemplo, el alien es simplemente, que se da a entender que es una simple arma construida por otra raza para ser utilizada como armamento biológico. No es nada más que eso. En su secuela, el alien es ahora una criatura que vive en manadas. Claro, acá acabo de colocar la imagen. Cuando llegamos a la escena esta, que esta creo que no es de Alien el octavo pasajero,
Sí, ¿Ves? es. Bien, está Te das reconstruida. cuenta porque los que están en pantalla son niños. No, creo que, no sé si eran los hijos del director o quién era que los colocó en los trajes para que el objeto se viese más grande. Exacto. Bien, el tema acá es que, claro, Alien el octavo pasajero dejó demasiadas incógnitas, preguntas que nos realizábamos. Por Ujú, ejemplo, ¿quién era ese que estaba petrificado? ¿De dónde salían los huevos? ¿Por qué tenía un organismo dentro? ujú, Y una de las preguntas, en crítica grande ahora, más que esta tal vez no te la comenté jamás, es cómo se podía mantener vivo ese huevo pasando décadas o cientos de años mm. dentro del huevo. ¿Cómo el huevo dentro del huevo? No, el... Vos decís el mm, bicho, el facehugger, Sí, dentro del exacto. huevo. Pues mira, te lo explico así de fácil. Un mago lo hizo. Perdón. Ah, sí, claro. Satana fue... Obviamente. No, lo que podría, una de las cosas geniales del film, y esto es en advertencia a los que critican las películas que dejan incógnitas. En el caso de tanto esta criatura que vemos en pantalla abrazando, dándole un beso a Kane, uno de los tripulantes de la nave Nostromo, es que no tenés por qué explicarlo todo. No, vamos a decir, fue una crítica simplemente Sí, no, sí, porque recién sí, 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 me sí. acordé, ¿no?, de una de las tantas cosas que quería preguntar a futuro, pero hacía tiempo que Bueno, nos juntábamos. El tema es que está. eh, pero eso si recordás la película, cuando Kane desciende, que es un coso gigantesco dentro de la nave, los huevos están colocados sobre plataformas. sí, Podrían tener injerciones mágicas de jugo gástrico, porquería y paracetamol, que, que les daba la porquería de sí, sí, no lo coso. defiendas más. Ok, Ya está. El alien programó todo eso después de matar al gigantón. Bueno, mira, eh, hay que preguntárselo al director. En sí, fin, obviamente. ¿por qué defender al alien? Una de las tantas veces que yo me hice la pregunta esa de por qué Pablo defendía tanto al alien. Y con el tiempo aprendí a mirar la película desde afuera, como te lo había planteado en reiteradas ocasiones, Ujú, verlo de una perspectiva del qué era lo que el director quería mostrar. Y desde ese punto de vista poder analizarlo de otra manera. Y te das cuenta que larga un huevo, del huevo sale un organismo ujú. que implanta un, Embrión. un parásito y de ahí nace el alien. No Claro, importa lo fuerte ni rápido que seas, donde veas 3 4 huevos estás muerto. está muerto. Ya con uno solo, lo vimos en Alien uno y En Alien 3. en el 2 creo que también sale. Creo que no hay en ninguna de ellas que no se les prenda en la cara. En Alien 2 o Aliens, como realmente se lo llama, en la versión creo que en la versión de cine, la original, no aparece. Porque la escena de la que tú hablas es cuando encuentran la nave en el planeta. Y la familia, los padres de Newt. Y después aparece el padre con el coso Exacto. en la cara. Bueno, creo que esa escena fue filmada recién en los 90 para la edición especial de esa película. Bien. Entonces, estamos hablando de que el organismo se sacrifica en todo todo su ser, desde el huevo, porque el huevo Mm, una vez que se abre, se muere, ujú, porque es un organismo vivo el huevo. sí. Larga otro organismo vivo, el cual se le prende hasta asfixiarte
Y una vez que el parásito está dentro, se muere también. Es Ujú. como una cadena Claro, de sacrificio para que el ser mismo pueda crecer. Aparte de ser diabólico eso. no, es diabólico y es lo que yo te decía de que esta especie, el xenomorfo, aviso, no, la especie no se llama xenomorfo, se le dio ese nombre porque no tiene un nombre. O sea, el alien Exacto. no tiene nombre ni definición. Nunca lo ha tenido. Pero esta especie, debido a su comportamiento y forma de gestar el xenomorfo como tal, es que yo digo que es un arma biológica. Si tú tienes los ingenieros, los Space Jokers, bueno, ingenieros eso vino en Prometheus, pero para que se entienda, los creadores de esta especie, la mejor forma de tirar una arma biológica es simplemente lanzar los huevos, que la especie de ser atacada se acerca a ellos, que sean implantados los embriones y que así surja la Creo criatura que que... eso lo que estás planteando es lo que yo quise entenderlo, de lo que quiso tal vez transmitir en las últimas de Alien. No estuve muy de acuerdo en la transformación del último Alien en Covenant. Covenant. Covenant es un choque de trenes bastante importante. ¿Tá? Pero volviendo a Alien, lo que es Alien, ¿no? Hablando de los tripulantes y, y el Alien en sí, el Alien aparece en pocas ocasiones. No se compara la aparición que ha tenido en las otras películas. Era una tensión completa. Primero, el saber qué era lo que se iban a encontrar, lo que no íbamos a encontrar nosotros como espectadores. Claro. Y eso es lo que lo hace una película eh, con una tensión completa, digo, porque estás en un suspenso desde que comienza, inicia con, con la llamada, esa perdida, ¿cómo es que se dice? Es una transmisión que reciben. La transmisión que reciben. Pero ahí ya empezás vos a pensar qué es lo que hay. Desde ese mismo instante, qué es lo que van a encontrar. Cuando bajan, y cuando vuelven y que se empieza a desarrollar todo, es una película que es atrapante. No, es atrapante principalmente por el hecho de que es lenta, para empezar. O sea, el inicio es súper lento. Las escenas dentro de la nave, si no son entre conversaciones de tripulantes, que están muy bien planteadas, porque esto es una cosa genial, que los tripulantes hablaban como si fuesen personas normales. Hablaban sobre sí mismos, de hecho. O sea, uno estaba hablando y el otro estaba hablando encima de esa persona. ¿Qué es lo que tiene el Exacto. ejemplo? La diferencia entre la cosa de Carpenter y la cosa de 1957, creo. La No recuerdo original. fecha. Bueno, en la de Carpenter, cada personaje espera que el otro termine para hablar. Claro, En la acá lo original que no. hicieron fue tratar de simular algo más realista. Exacto. Muy Del- diferente al cine de la época, porque en el cine siempre ocurrió el mismo error. Que querés vender algo realista, pero tenés a los actores esperando que uno de la línea antes de otro hablar. Y eso a leguas te dice, ok, esto es un acto. Pero de repente te encontrás en alguien que están conversando en el almuerzo, que están comiendo y están hablando de cualquier cosa y se mezclan las voces. Y eso te da realismo. Eso. Te podés creer que son un grupo de amigos que trabajan juntos, que son camioneros espaciales básicamente, y que están disfrutando un momento lo más humano posible en el medio del espacio, quién sabe a qué distancia de la Tierra. Exacto. Hablando de la cena. Acá estamos viendo una de las escenas más icónicas, creo, del cine, que hasta parado tuvo hasta sátira, Ah, que sí, fue en Spaceballs. En Spaceballs. La guerra de los esféricos aquí en Latinoamérica. Eh, exacto, a la que vos le pusiste la última cena. La última cena. Al menos de Kane y el resto del equipo. Principalmente del pobre Kane. Esta escena, aunque hemos estado hablando tanto que yo estoy seguro que
eh, no es un efecto Mandela. Esta escena, si mal no recuerdo, y por algunos programas que hemos visto, supuestamente solamente el actor y la dirección, el director con Mm. camarógrafo sabían que era lo que venía. Entonces, cuando estaba comiendo, la mayoría de los actores pensaron de que le estaba dando un ataque real. Sí. Corre el rumor, no recuerdo si lo vi confirmado por Ridley Scott o no en alguna entrevista, pero básicamente los actores sabían que venía una escena de que salía el bicho, sabían eso, que iba a salir el embrión atravesando el torso del actor, pero no sabían que el actor iba a fingir atragantarse con la comida y tener convulsiones, al punto en el que uno de los compañeros que está eh, uno de los actores mira al camarógrafo en plan de, ¿no vas a Exacto. hacer algo? ¿No vas a ayudar? Tené- Cuando yo había escuchado o leído, no recuerdo en esa época, cuando había leído lo que había sucedido, te lleva a mirar la película nuevamente y capturar la escena. Y los actores, si es actuado, te das cuenta de que siempre hay uno que espera que el otro se atraviese, pero en ese momento no. Hasta algunos quedaron, no sabían qué iban a realizar. Ujú, Y es lo que estabas comentando. Hay uno que mira el camarógrafo como diciendo que no pensás hacer nada, exacto. que Eh, normalmente se espera de que todos salten a ver qué sí, sucedió, porque siempre en todos los sets hay un cuerpo médico especializado por cualquier accidente, ya sea porque sea una película de acción o simplemente porque a alguien le pase algo. claro, cuestión de política. No sé si existía en esta época, pero tenía que estar ahí el equipo médico. Al menos tener ya alguien listo para en caso de Sí, sí, pasar sí, sí, algo. sí. Pero además hay otra cosa. Cuando sale el xenomorfo por el pecho, nadie le dijo a Veronica Cartwright, la que interpretaba a la segunda tripulante, no me acuerdo el nombre ahora, Sí, sí. del personaje, nadie le dijo que de ese orificio iba a salir un gran chorro de sangre. Porque querían, bueno, Ridley Scott quería sacar la La reacción reacción. real. Claro, todos los demás sabían, ella no. Entonces, para colmo de males, cuando sale el bicho, la sangre no sale hacia arriba, sale hacia el costado, rumbo a ella, y es en toda la cara que le da. Y entonces la reacción de horror que se filma en la película es real de ella. Algo muy, muy utilizado en esa época, década y para atrás. Estamos hablando que en esa época trataban de que los actores que sabían actuar, que sabían interpretar, que sabían expresar lo que sentían, no lo hicieran, que lo sintieran. Exacto, No importaba si lo hacías 100 veces, no, no quedó. Asústenlo. Ya exacto. Para muestra un botón, El Resplandor de Stanley Kubrick. Lo que vivió Talia Shirley, no, Talia Shirley era otra actriz. Este, Talia Shirley creo que fue la que estuvo en Rocky. Es la Eh, misma. por eso, pero no es la misma actriz, la del Resplandor que la de Rocky. No, No. Shelley Duvall era el nombre de la que estuvo en El Resplandor, ahí va. Ambas son flacas, por eso me confundí. Kubrick le hizo la vida imposible a esa Exacto. mujer. Después ella reconoció que, ok, era lo necesario para que su papel de madre sumisa, súper asustada y esquizofrénica fuese creíble. Sí, quedó esquizofrénica y en tratamiento psiquiátrico, pero esa es Se otra tomó el papel historia. muy en serio. Pero en este caso también, tanto en El Resplandor como en Alien, como una gran cantidad de películas, especialmente las películas viejas de Chaplin, que eso era demencial, ocurrieron estas cosas. Exacto. Pero resumiendo, el film en sí es creíble porque fue filmado desde la perspectiva de un grupo común de gente haciendo una tarea estrictamente común. Porque en el cine de ciencia ficción, especialmente en el cine fantástico de aquella época, quitando Star Wars, que quizás sea un caso aparte, quienes iban al espacio
eran tipo los que están ahora en la Espacial Internacional. Eran astronautas, eran técnicos, tenían una forma de expresarse sin manerismo. El tema de, de Alien es lo siguiente. Alien rompe con todo lo que venía viéndose. Star Trek, por ejemplo, lo que estabas explicando, todos tenían un grado, una formación, médico, ingeniero. eh, Claro, no solo claro, sino que era, actuaban tenían, como profesionales, eran claro, eran profesionales. profesionales. Si vamos a Star Wars, eh, habían diferentes razas. Ya el ser humano interactuaba o se enamoraba de un alien completamente diferente. Ujú, Entonces, salir de una cosa tan normal como se venía dando con Star Trek, por ejemplo, y los Klingon, esas guerras comunes, que el alien era era un humano en traje, un básicamente. humano en traje, y enfrentarse a un alien fue completamente diferente. Es algo que la mayoría no esperaba, porque es verdad. Ujú, Y aparte de que, como mencionaste, que es una película eh, sin velocidad, que se va dando, se va cumpliendo las etapas, nada forzado, ujú. da para disfrutar. En mi caso, como yo te mencionaba hoy, tiene tantos detalles, la ambientación, desde el plato de comida, las insignias de las camperas, Las paredes de la nave, la que pared de la nave. algunas transparentadas para que se vea que de hecho la nave nunca es nueva. De hecho, la escena que hay en pantalla ahora mismo, que es la sala de cuando despiertan, la sala de animación suspendida, es la zona más limpia de la nave. El resto se nota que hubo reparaciones, que metieron placas reutilizadas, que la nave tuvo uso, que se ve la suciedad, la oscuridad, la falta de mantenimiento o el exceso de mantenimiento. Claro, sí, 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 sí. Eso no lo había visto nunca, porque siempre las naves en todas las películas se veían limpias, quitando Star Wars con la parte de la... El alcohol de, milenario. no, 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 de Comilar, olvídate, de los rebeldes, las naves de los rebeldes, Sí, cuando van a despegar, se ve que fueron hechas con partes de otras naves, claro. como para indicar que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Claro, se entiende. El punto es que no estamos hablando de Star Trek, es una serie de negociaciones. Sí, no tanto como Babylon 5, pero es de Sí, pero negociaciones. están negociando. Siempre tienen que negociar para salvarse. ¿No? Y combaten disparando. ¿Ah? Bueno, Star Trek, ¿no? Star Wars, ¿no? Tienen esa fuerza sobrenatural, la fuerza, la fuerza, ¿ah? Y las naves son más, como es, un factor secundario. ahí está. Pero estamos hablando en Alien, y rompe con todo eso. O lo, creo que no lo rompe. ¿Sabes por qué te digo? Porque Alien, la película en sí, no crea nada nuevo. O sea, No sé si, no es que crea algo nuevo. Rompe con el sentido de que no tienen formación. Son, como vos mismo dijiste, unos camioneros espaciales. Están en el lugar menos indicado en el momento menos indicado. ujú, Bajan por obligación. obviamente. No están armados. No saben combatir. ¿No? Y lo único que, como decían en la propaganda, en el espacio nadie puede oírte. Grita todo lo que quieres, no te puede. ¿No? Eh, rompe con eso de que una nave viene a salvarte. Ah, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Entiendo el concepto, entiendo. Pero, a ver, no es que esta tripulación fuese un grupo de idiotas sin formación. Eso dejáselo a Covenant y en parte a Prometheus. Porque mira, macho, que quitarte el casco solamente por saber que hay oxígeno sin fijar si hay bacteria o porquería en el aire. Y la secuela, ir a un planeta sin casco, sin nada porque es respirable.
a colonizar un planeta que no tenés planificado solamente porque parece la Tierra. O sea, en fin, eso es un accidente trágico de trenes que comentaremos en otro momento. Pero en este caso, si tú los ves a los actores cuando están platicando, parece que son gente sin formación, sin nada, pero Ripley es teniente, los dos ingenieros son unos Son humanos. genios. Y esto, Inteles- esto es lo que quiero llegar yo. Los presentan como seres humanos. No usan manerismo, no usan formación, no usan la palabra usted, señor. Se llaman como quieren, hablan como quieren. Y de hecho, esto fue eliminado del film. Bueno, dos cosas. Una de las cosas es que en esta escena que estamos viendo iban a aparecer todos desnudos. La segunda cosa es que era una norma de la compañía, o una recomendación de la compañía, bueno, una norma básicamente. En el caso de Wayne Yutani todo es norma, que toda tripulación que viaje hacia el espacio profundo, si tienen una tripulación de ambos sexos, están obligados a tener relaciones para, para distender a la tripulación, para que no se sientan agobiados por estar encerrados durante meses dentro de esas cajas pequeñas que eran las naves. Entonces, si tenés todo esto encima, la tripulación de la Nostromo era una familia. Eran la- amigos, tenían sus peleas, como sucede en el film, pero se cuidaban unos a otros. Entonces, eso los hace creíbles, porque tú ves a Parker o ves a- pero ¿cuál es el nombre a Lambert o a Dallas? Y vos que no solo querés que sobrevivan, sino que te caen bien, porque son creíbles. Vos no querés que ninguno muera. Exacto. Diferente es de Star Trek que vos estás esperando que alguien mate al Klingon o que alguien se cargue al Dr. McCoy o que alguien le Eh, quite la seriedad a Spock de una buena patada a la cabeza, pero sí, entiendo a lo que vas. Alien, para mí, esta marcó un antes y después en lo que es la película de ciencia ficción, en lo que es eh, la clasificación de horror. en eso te doy toda la razón. ¿Ah? Porque no necesitó mostrarlo tanto para que la tripulación supiera de que estaba en la lona. O no, por supuesto. Y de hecho, a medida que esto fue lo genial, a medida que, que vos te das cuenta de que se está haciendo la lona, la tripulación se da cuenta que se está haciendo la lona. O sea, Eh, ocurre a la par. exacto, No hay un plan de diferencia entre la tripulación, entre los personajes y el espectador, sino que eso ocurre al mismo tiempo. eso creo que gran parte de la mayoría de los problemas que surgen con las películas eh, se da a raíz del tiempo y de la filtración de información. Mm, Filtración de escenas, eliminación de escenas, aceleración del film, ¿no? Entonces yo creo que cuando un director con los guionistas y todo eso logran establecer de la película, antiguamente no importaba si era de 2 horas y media, la redujeron a 2 horas, pero hoy por hoy las películas duran 1 hora 40. las que son muy largas. El promedio es 1 hora 20. Exacto, es a lo que iba. Y algunas 1 hora 20. Entonces, ¿en qué termina todo esto? Algo muy simple, no tienes espacio para desarrollar personajes, ni escenas lentas, ni suspenso real. Entonces, eh, el film, cada película cumple ciertas etapas que tú lo habíamos hablado, creo, el fin de semana pasado, y es que tenés en la primera etapa mostrar los personajes, la segunda etapa desarrollar el tema y entender hacia dónde va, y en la última etapa
vamos a ponerle tres nomás, eh, la, Ocurre el desenlace, el básicamente. desenlace completo. ¿Ah? Y nos vamos vamos a decir, a desarrollar bien, tenés unos 15 minutos para presentar a los personajes, otros 15 minutos para identificarlos, a qué hace cada uno, otra parte para a ver hacia dónde está yendo la historia y poder cerrar el ciclo. Ujú. ¿Qué pasa cuando reducimos ese tiempo? Entonces, estamos hablando que una persona, vamos a decir, el guionista con el director, viendo todo y con los actores, dicen, la película va a durar 120 minutos. Y viene Hollywood y dice, no, capo, la película tiene que durar 1 hora 40. Ujú. Estamos reduciendo 20 minutos. Pero son 20 minutos. En cine, un minuto puede ser eterno. Claro, entonces, cuando le reducen más, hay películas, no estoy hablando de una película, yo que sé, por ejemplo, Rápido y Furioso, que no digas nada, ya vas a tener tu Ok, oportunidad de hablar sobre la película. muy bien. Que ya sabes cómo se va a dar todo. Sí, obvio. ¿Ah? Es predecible. Es predecible, es completamente predecible. Ujú. Especialmente las secuelas, pero. No sé si entendés, para mí creo que el cine actual no está muerto. No, Creo pero que le falta un par de cachetadas. un guante de hierro. No me interesa con qué. No, Dale con un yunque si querés. entiendo a lo que vas. El cine de antaño se tomaba su tiempo en presentar las cosas y a través de esto vos no solo tenías chance de meterte en un lugar en el espacio, sino de ver el maldito espacio, escuchar el espacio y por un momento, sea de 2 minutos o tres, estar junto con el personaje en ese entorno, que es lo que ocurre en esta película. La otra vez, el fin de semana pasado, ¿no te acordás que hablamos de Hollywood con Netflix, etcétera? Ujú. Y vuelvo a recalcarlo. Por ejemplo, Star Wars, George Lucas lo que quería era una serie. Pero no les aceptaron la serie a él porque iba a ser demasiado corta. Entonces decidió hacer una película. Pero se dio cuenta que si reducía el tema de la película, tenía que extenderla. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Hay un protocolo para lo que el tiempo de series que podés publicar. Es decir, Macros Mm. no entró a América porque en Estados Unidos se requería que tuviera mínimo 80 capítulos. En realidad eran 64 O capítulos. 60, sí, está bien. 60 capítulos, ¿no? Tuvo que unir varias series para dejar una y que pudiera ser transmitida. Entonces estamos diciendo que, eh, por ejemplo, lo que iba con Netflix, por ejemplo, ellos ponen la serie. Ellos arman su serie y así sea de una temporada o miniseries. Y Amazon hace lo mismo. Y Disney quiere hacer lo mismo. Entonces, en otras palabras, lo que voy es que el cine hollywoodense Mm. está cayendo. Tienen ¿cómo es? La propiedad de muchos films, ¿no? Pero el cine de Hollywood es copia de lo viejo. Sí, una copia, e incluso una copia relativamente mal hecha, porque intentan acelerar el número de personas que van a ver las películas, por lo tanto las recortan demencialmente, o quieren ser ridículamente políticamente correctos. Yo ya te digo, es muy probable que si hicieran una película en la que, ¿te acuerdas de la escena en la que el científico va a asesinar a Ripley? Sí, Que, prácticamente la quiere estrangular con una revista. Hay gente que hoy en día se criticaría eso, y que intentaría joder la producción del film. critican muchas cosas.
muchas cosas. Hoy por hoy, lo que es el tema del cine, digo, es Ya. muy controversial. Hay mucho tema de que, yo lo que te comentaba, hay muchas series que están saliendo que son bien vistas, pero si lo pusiéramos en los años 60 está mal visto. Sí. ¿Ah? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la dueña de la casa donde vive Tom. Tom, el gato, el que Mm, persigue a Jerry. sí. Sí, sí, ¿Ah? sí, te entiendo. Critican eso, ¿no? Pero fue la mujer esa una de las primeras que pudo darle voz a un personaje. Y esa parte no es reconocida. Entonces, criticar una película por cómo se ve o cómo hay que ver en qué época está ambientada. Es como decir que ahora, cuando publiquen, hagan una nueva secuela de una película sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el nazismo y eso no, vaya a ser cancelada por todas las atrocidades que hicieron. No sé Ya. si me Sí, entiendo. te entiendo, te entiendo. Entonces, el frenar, criticar una película por cómo está siendo editada, dale clasificaciones. Hay tantas clasificaciones. No, te comprendo, pero desgraciadamente, ¿cómo decirlo? Eh, Sucede, ok, todos los films, quien crea que las películas no, que no hay política en las películas, o que no hay agenda detrás de las películas, nunca vi una película. Porque esto de agendas y política viene de la mano desde sus albores en el 1800, con las primeras filmaciones que aparecieron. Aunque eran eh, exhibiciones de circo, pero nada más. O sea, la Sí, presenta. filmaciones de un tren que venía de frente y más de la mitad del cine Claro, salió corriendo. ahí va, en ese sentido. No fue que hasta la primera, hasta 1910 por ahí, que comenzó con películas como Nosferatu, etcétera, que empezó ya a tomar vuelo. Pero a lo que voy es que hoy en día las películas tienen los directores o los propios productores, en muchos casos, no pueden darse el lujo de contar o presentar lo que realmente quieren porque alguien les va a querer que lo hagan más rápido. Tienen la presión. Tienen presión, pero por todos lados. O sea, por ejemplo, no es cosa de ahora, ¿ok? No es cosa de que cierto movimiento o cierta facción política quiera hacer esto. Esto viene desde siempre. O sea, la vida de Brian de Monty Python. Esa película cuando salió, la Iglesia Católica se le tiró al yugular por Pero, presentar una sátira sobre la vida de Cristo. bueno, Jesucristo Superstar. También es otra, pero en el caso de Monty Python fue demencial. Querían que se prohibiese el film y utilizaron de forma muy maldita, considero yo, a los creyentes como armas arrojadizas para que estos atacaran el film. Afortunadamente, tanto los críticos del cine como la gente se dio cuenta de que esto era estúpido y defendió la película, y la película en sí es considerada un clásico hoy en día. ¿En cuántas películas fueron criticadas y las transformaron? ¿Cómo? ¿Cuántas películas fueron criticadas y se transformaron? Son íconos del cine hoy en día, así como muchas películas que, como yo te explicaba hoy, muchas películas que tienen, a ver cómo te, ¿viste cuando, por ejemplo, Tron, Mm, sí. salieron fuera de fecha, fuera de tiempo? Tron la primera. No, sí, la que era en un CGI avanzadísimo para el momento, pero que no llegaba a competir con los efectos prácticos de la época. Fue criticada, fue bombardeada, fue archivada y salió. Ahora la versión nueva, está Ujú. hace un par de años. Digo, pero, por ejemplo, Blade Runner, avanzada para la época. Y decimos avanzada para la época, ¿no? Por los torcidos de esa época.
Porque si vamos a 1927, en 1926 creo que fue, Eh, esta, ¿cómo es? La primera, sí, no me sale la película. ¿La mencionaste vos? Uy, eh, del 27, Metrópolis. Metrópolis. Una película avanzada que debe haber sido muy criticada, recontra recortada, y Oh, hoy sigue siendo un icono frente a casi todas las películas de ciencia ficción que existen. Desde lo que es como inteligencia artificial, la tecnología, la evolución de clases sociales. no, no, y hay cosas que le acertaron en sus predicciones, pero de hecho, hablando de acertarle, este film, Alien, le acertó en cómo va a ser, si sobrevivimos hasta llegar a eso, la forma de operar el ser humano en el espacio. Acá igual nos reímos, son camioneros espaciales, pero el ser humano va a hacer exactamente eso en el espacio. Cuando está en el entorno y se convierta en una cosa cotidiana, vamos a ver gente así. Es que justamente eso. ¿Por qué tenés que ser diferente? ¿Por qué si vos estás acá en Uruguay, por qué si vas a Argentina tenés que comportarte como se comportan en Argentina? ¿O vas a Brasil y te comportas como... Claro. Es lo mismo. O porque si ganaste una lotería vas a cambiar. Lo mismo pasa con este tipo de cosas. Si el humano va a ir al espacio, va a seguir siendo la misma persona. Tiene que realizar tareas diferentes. Ujú. Ah, Pero socialmente sigue siendo el mismo. exacto. Y bueno, en el caso de la película Alien, no solo son camioneros, sino que además los desgraciados trabajan por una compañía que no tiene escrúpulos, porque la razón por la cual todo se va al demonio es culpa de la compañía. De hecho, la compañía fue la que implantó al doctor a bordo, que Dallas lo menciona cuando Ripley lo enfrenta, que no confía en este médico porque está tomando decisiones que ella considera que no están acorde a los lineamientos de seguridad y de cuarentena. Y Dallas le dice, en asuntos médicos, él tiene la última palabra. Y Ripley pregunta, pero algo como que, ¿por qué está en la nave? Y Dallas le responde, yo qué sé, la compañía lo trajo para acá hace 2 días y lo reemplazó con el anterior que teníamos nosotros. O sea, operan en esa función y están realizando una tarea que, si tú ves el cine de la época, era la tarea, ir al espacio. Exacto. Y aquí los tipos están ahí, sí, estamos a 40 años luz de la Tierra, ¿querés un café? O Estamos sea, hablando del 79, ¿no? 10 años después que supuestamente el hombre llegó a la llegó luna. a la luna, claro. Obviamente estaba el furor, por eso es que estas películas, viene de los 50, ok, pero eso coincide con la carrera espacial. Exacto. Pero X. Es el crecimiento del cine aprovechando las oportunidades que están en el momento. Es como cuando surgen por ejemplo, las grandes crisis. Caen las grandes crisis y lo primero que hace enseguida que sale en la crisis es armar una película en base a la crisis, Ujú, o ficticia o basada en hechos verídicos, o sí. actualizando lo que otros pudieron vivir. Ya, o siendo tendencias, mira emoji. Sí, claro, vamos a decir, la industria del cine, aparte de ser una industria sucia, porque ellos deciden quién trabaja y quién muere, Sí, ¿ah? literalmente. ¿A cuántos actores han matado? Eh, si hablamos del cine occidental, si nos Por vamos a... ejemplo, eh, por ejemplo, a Charlie Sheen, después de su caída en Two and a Half Men, en la serie, Ujú. le hicieron la cruz. No, también está el otro, el que estuvo en La momia regresa y Claro, también. pero ¿qué pasó con Charlie Sheen? Le hicieron la cruz. Hollywood no lo quiere. Entre drogas, alcohol, sexo y eso, ¿no? Para afuera. Sin embargo, armaron, eh, mal no recuerdo, Wall Street 2, y no quiero equivocarme,
Así que voy a buscarlo acá. Wall Street 2. Eh, Yeah. Nope. No aparece en el reparto. ¿Lo qué? Ah, ¿qué? Charlie Sheen. Ah, Aparece de actor secundario. está. Secundario no. Aparece enfrentándose, vamos a decir, se cruza con Michael Douglas, ¿no? Yo no sé si ya estaba expulsado de Two and a Half Men, ¿no? Pero el tema es que trabaja Michael Douglas, igual que en la uno, Ujú. y de forma esporádica, vamos a decir, relámpago, se Se cruzan, cruzan. porque habían trabajado juntos en la uno, ¿no? Y habían tenido sus problemas. Todo la uno se basa en un problema que tienen los dos, ¿no? Y se, se comunican cómo están y se separan. Charlie Sheen no vuelve a aparecer. Claro, era un cameo, básicamente. Claro, es como para volver. Entonces, me acordé de esa, porque hoy estábamos hablando de Wall Street 1, y te explico que hay películas clave que el actor o la actriz puede aparecer porque es necesario y le van a por un cameo, más nada, y volver a morir. No, sí. Hollywood es el partera y verdugo de tanto actores como series e incluso hasta géneros, se podría decir. Sí, 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 sí. Lastimosamente así. Pero, mira, yo estoy seguro, ambos sabemos esto, una película como esta hoy en día no saldría. A menos que sea un director muy influyente. ¿Y a qué le llamas un actor influyente? Director, no actor. Director. Suponete alguien que tuviese el poder que tenía James Cameron en los 80. ¿Y quién tiene ese poder hoy en día? Nadie. Nadie, porque James Cameron no existe. No George existe. Lucas no No existe. existe. No, no existe nada, pero eso es lo que te digo. A menos que seas un director muy influyente, que puedas mover mucho potencial, mucho control, y quieres sacar una película de esta como Alien, no vas a poder hacerlo. Porque toda la industria, toda la maquinaria de la industria del cine occidental, Hollywood principalmente, no el independiente, que es otra cosa aparte, se mueve en torno a ingresos de espectadores en las salas. Punto. No les importa, bueno, Disney es un ejemplo, no les importa la calidad del producto. No les importa si se fusilan a una saga, no les importa si se fusilan personajes o actores. Mira lo que hicieron a Star Wars, mira lo que le han hecho a Cruella. O sea, están solo por y para el dinero, a detrimento de todo lo demás. Entonces, si bien hay películas malas en la época de los 70 desde siempre prácticamente, eran malas porque el director era malo o no había el presupuesto para hacerla, pero tú podías entender el concepto que querían sacar con el film, pero no pudieron, en el caso de Heavy Metal de 1981. Pero Exacto. hoy en día son malas porque realmente toda la parte ejecutiva de la industria se mueve a que se recorte tiempo, se recorte gasto y se logre el máximo de ganancias y esto hace crear un detrimento descomunal en la calidad del film. Claro, yo a eso es lo que nosotros hablábamos el fin de semana pasado con el tema de los tiempos. El tiempo de los films, cuándo cortan, cuándo no, y todo ese tipo de cosas. Claro. Por ejemplo, eh, hoy por hoy Hollywood va a seguir utilizando sus caballitos de batalla. ¿Ah? Alien, Depredador, para alienígenas, y van a sacar otra Alien versus Predator. Ah, no, eso yo, No sé, se van a abrazar, van a tener un alien extraño, no sé. es que es otra La, cosa. la última de Predators dejó muchísimo que desear. Yo que soy fanático de... No, esa última fue un cáncer. Fue dirigida por uno de los que participó en la película original con Schwarzenegger. No, no importa quién haya dirigido Pero, la película, si es mala, es mala. no, yo te digo que el tipo vivió en una película de Predator. El tipo estuvo al comienzo de Predator. Que el flaco hiciera esto con la saga. Fue que el cometiera. Maldita sea, ni siquiera como película cómica sirve. A pesar de que quiso venderla como cómica.
es demencial. Y en el caso de Alien, vamos arriba. Y Alien Este, tendrá que estar para salir algo nuevo. espero que no. Porque, mira, si bien Prometheus fue un intento de Ridley Scott de poder contar lo que no había podido engendrar con la primera película del 79, eh, había demasiada gente escribiendo el Alien film. Covenant 2. O sea, olvídate, va a ser un desastre tu amigo. A ver, eh, yo entiendo, pero que quieras contar los inicios, está perfecto. Pero volvé, volvé a sus inicios reales. Eh, No puede ser, luego, si estás en la industria cinematográfica, cinematográfica. eso, ¿no? No puede ser, ¿no? Que no tengas ideas. Estás en ese ámbito, ¿no? Uno como fan, se le Mm, cruzan ideas, ¿no? Ellos mandan un mensaje pidiendo ayuda en la uno, en Alien el octavo pasajero, informando. mm. ¿O no es? ¿O fue en la dos? No, eso, no, para, que creo que ahí Mandela te agarró y ¿Fue en te la dos? revolvió. No, ellos no mandan un mensaje, ellos Reciben el mensaje, no, ¿no? en realidad no, de esto se entera Ripley, pero solamente porque investiga, de que se entera de que la compañía ya sabía de la información, Bueno, de que alguien de la nave estaba mandando discretamente datos al bueno, exterior. ahora, vos sacando de ahí, el dato llegó a la Mm. nave, quiere decir que alguien respondió, que mandó información para atrás. Puede caer en cualquier otro lado, puede llegar otra nave, Ya, pero podés hacer, no sé, podés llevarlo, traer. el, pero te hago una pregunta simple. ¿Vale la pena seguir indagando en el mundo de Alien? ¿No quedaría mejor que hubiese muerto como una simple película o como una trilogía, como era la idea original? Si fuera por mí, Mm. ¿no? Si fuera por mí, yo le daba un cierre, pero le daba un cierre. Pero te han dejado abierta todas las últimas películas, te las dejan abiertas. Ah, no, las últimas sí. La única película que dejó un cierre así de que no está abierto a secuela fue la tercera. De hecho, Resurrection tiene una reencarnación de Ripley por clonación de sangre que no sabe ni dónde la sacaron, Es lo que yo siempre critiqué. la sangre mágica que sacaron, porque el cierre de la tercera fue para terminar con la saga. O sea, los ejecutivos, Claro, a pesar de todos los que problemas Ripley se que tira rumbo claro, se tira en el coso sí, a la Terminator 2. sí, y manotea, porque se tiene que destruir cada cosa, se tiene que destruir en metal fundido. Exacto. Pero, o sea, se intentó dar un cierre. Se- y ya está. El problema es que es como Volver al Futuro. Es una trilogía. No hace falta una cuarta película. Ni un remake, ni remasterización. Bueno, remasterización sí, pero no un remake ni nada por el estilo. Y en este caso de Alien, ojalá jamás nadie intente hacer un remake. Como Los Cazafantasmas 2016. Ese fue un intento de remake de la película original solo con actores femeninos. Que no hay ningún problema que quieran hacer con mujeres la película. El problema es que el guión fue una porquería. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué invierten en cosas para probar? Que eso fue Mm. prueba. Una prueba, fue un estudio de mercado. Dijeron, che, mira, el feminismo mola, vamos a hacer una película que hacemos con mujeres. Claro, pero es que tiraron en una prueba. Tiraron Sí, un centenar de miles de dólares, millones. millones, sí, miles, no. Bueno, pero tiraron unos millones de dólares para hacer una prueba. Es como esta película, que no me acuerdo quiénes son los actores ahora de memoria, que apuestan un dólar y le dan un millón de dólares a. Yo no sé si es Eddie Murphy, Ah, que ni se hace idea, millonario. ni idea. No me acuerdo cómo se llama la película. Esta semana la voy a buscar porque no me acuerdo de memoria, se me fue.
¿no? Eh, de mendigo a millonario, creo que es. Si, no si mal no recuerdo. De mendigo a millonario. Sinceramente. Ahí está. Ah, sí, con Eddie Murphy. Yo de él las películas que vi únicamente fue Está, Beverly acá Hills Cop. está. Eddie Murphy. ¿Ah? Estos viejos apuestan entre ellos, lo hacen, vamos a decir, vos no la viste. No, O sea, llega, lo hacen que el loco se, viste que es un mendigo. sí, sí, Lo sí, sí. hacen millonario de cómo actuaría, de cómo y el loco se va progresando y uno de ellos gana. Pero lo que habían apostado realmente fue $1. Ujú. Entonces, hay cientos de miles de dólares o millones de dólares para hacer una prueba, pero no para hacer una película, una película bien. Entonces, yo solamente para ganarte a vos te he puesto 10 pesos a ver si tal película que yo arme Mm. sale bien. Y vamos a decir, vamos a Sí, sí, sí. cerrarlo de otra manera. Ellos apuestan $1, creo que es, gastando millones. Sí, 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 te entiendo el concepto. Te entiendo, te entiendo. Entonces digo, Pero el tema es que esto no fue una prueba, lo de Cazafantasmas. Creían que lo iban a conseguir. Estaban claro, convencidos. pero no, a ver si nos entendemos. Yo miro las películas que salen y que hay películas que no tienen ni 20 años y ya le hicieron un remake. Ujú, Hay películas que no tienen 20 años, tienen menos. sí, Y ya le hicieron otra, con personajes diferentes. Mataron a las actrices y pusieron nuevas, ya, ¿no? Para ver. Entonces, bueno, estás haciendo películas. Vos estás reestructurando películas para las nuevas generaciones. Entonces, es a lo que yo voy. Si haces un cierre redondo a la saga mm, de Alien, dejas contento a muchas generaciones. Pero dalos por hecho, Pablo. Alien tiene mucho potencial para seguir. Si vos, antes de que te enojes con Alien, porque van a seguir, Covenant 2, Covenant Covenant 3, 3, Covenant al cubo y... Sí. ¿tá? Vamos por Rápido y Furioso 9. Y ya Está, deben estar planificando la 10. Mi hijo más grande va a tener 30 años y va a ir viendo Rápido y Furioso, yo qué sí, sé, sí, 16. sí, sí, Toretto se los cambia con el bastón. Pero, No, porque no va a precisar. Automático, ya están los Tesla. bueno, ¿Entendés? está bien. Van a hackear el Tesla para que hagan lo que ellos quieren. Sí, 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 ¿Entendés? sí, ya te entendí, ya te entendí. No, please, no, Rápido y Furioso, no, thank you. Lo siento, pero que se ve que para que vos entiendas las cosas En- yo te tengo en- que meter Rápido y Furioso por delante. entiendo las cosas. De todas maneras, la industria en sí apuesta por la tendencia, porque la tendencia vende. Y esto de Cazafantasmas, como el cine recortado, como los remakes estúpidos, como el de Cruella, o Terminator Destino Oscuro, Dark Fate. No la vi, no Co- la pienso mirar. no la piensas, no cometas el error que yo. Sin embargo, hacen todo eso porque creen que va a vender más que una película bien hecha. Porque creen que una película del tipo Alien, una película del tipo La Cosa de John Carpenter, no va a vender porque son o muy lentas o no siguen la tendencia de la juventud o de lo que espera el público del cine contemporáneo. No es que esto sea algo nuevo. Ya en los 80, críticos como Gene Siskel y Roger Ebert del programa Sneak Previews en Norteamérica, dos críticos de cine, fantásticos Sí, sí, críticos de sí. cine, ya criticaban esto, porque Siskel lo dijo bien. Esta es la década de las secuelas, que en vez de crear películas nuevas, bien planificadas y traer algo nuevo sobre la mesa, van a sacar secuela tras secuela de la secuela de la secuela. Y ocurrió. Uno de los problemas grandes es que los creadores, los directores pierden frente a la industria los derechos sobre las películas. No, obvio, es que George Lucas fue el único que, el único que yo conozco afortunado.
que convenció a la Fox de darle a él los derechos mayoritarios sobre Star Wars. ¿Y a quién le pertenece Star Wars ahora? Star Wars, él cedió los derechos a Disney, pero Star Wars era de él, Sí, obviamente, pero ¿a quién le pertenece ahora? le pertenece a Disney. Entonces, No, pero te digo, en una época en la que eso casi que nunca ocurría, él lo logró y lo mantuvo durante, ¿cuánto fue? 30 años. Hasta que obviamente, descubrió que ya estaba viejo, quería que hacer cine experimental, no quería fusilarse a los trabajadores de ILM y de Lucasfilms, y dijo, venda la compañía. claro, Pero, vamos a darle un cierre a esto porque si no sí, vamos no, a no, discutir. es que empezamos con Alien y nos fuimos, Bien, pero Alien. Alien, el diseño del Alien, de Alien 3 de Wallpaper. ya te dijo mi película favorita. Le gusta a quien le guste, más la Assembly Cut, la última versión, la actualizada, la que le agregaron escenas que han sido eliminadas. A pesar de que David Fincher que odia el film, le debe su carrera cinematográfica a ese film. Porque no sería nada si no hubiese sido por esa película. Hay muchos que no son nada y que gracias a una película se lo creen todo. Y ya, precisamente. Pero bueno, en síntesis, Alien, la primera película, a pesar de que nos fuimos al demonio con nuestra plática, el film es de época, pero a la vez trasciende épocas, es súper recomendable, hay escenas fuertes, hay escenas de mucho gore, pero es un film que da para verlo una vez al año, no mucho más. Es como la cosa de Carpenter, la ves una vez al año en invierno y cae perfecta. Así que no sé qué más pueda yo agregar sobre esta película. Nada que ya, obviamente, podría agregar mucho más, pero no nada que ya no nada que ya no se haya dicho sobre la calidad del film, la calidad de los actores, el detrás de escena, como por ejemplo en el caso del bicho petrificado que aparece el ingeniero sentado, que ese enorme diseño, esa enorme escultura que fue hecha por Giger, no existe en ningún museo porque fue destruida por uno de los miembros del equipo de filmación que era ultra creyente y la destruyó en la noche porque juraba que era demasiado satánica. Bueno, de ese tipo de cosas lo vamos a hablar en el próximo o en Entendete. algún capítulo especial sobre destrucciones de films, así como la controversia frente a diferentes religiones y la persecución hacia los diferentes directores, que hay unos cuantos. Hay unos cuantos, eso es un tema para largo, pero simplemente, gente, esta película es muy recomendable. O sea, hay mucho hype allá afuera en internet. Si vamos a darle un puntaje, hoy la primera prueba que hicimos, le habíamos dado un 8 redondo, Un hecho redondo. ¿no? Porque la verdad que es una película que para su época, ya con 22 años, ¿no? Mm, No, 80, 42, 90, sí, 40, 79. sí, 42 años, sí. Sí, 42. Con 42 años, esta película ya sigue siendo un icono. Se ve tan bien como en aquella época. Exacto, Quitando ciertos detrimentos del paso del tiempo cuando pasas del 640 por 480 del VHS al Super HD, donde están ves los cables, ves exacto. la cinta, ves todo. Bueno, yo sin agregar más, nos estaríamos reencontrando en una próxima. Y así será una próxima, porque mirá que ya llevamos 3 intentos de grabar esto. Y Empezamos es a las que, 8 de la noche y son pasada la medianoche y exacto. seguimos acá. Sí, pero acordate que tuvieron configuraciones, acomodo de software, Bueno, imagen. para eso fue que se fabricó esta pretemporada. Vamos, estamos aprendiendo a usar el programa, aprendiendo a manejarnos mejor. Entonces, esta clase de atrofios de la naturaleza que llamamos episodios van a repetirse, pero créanme, les juro, la calidad va a ser mejor. Exacto. Bueno, nos estaremos reencontrando en una próxima. Saludos desde Uruguay.
Acá Mariano y se los dejo con Pablo que se va a despedir de una vez por todas. Chao. Listo, Bien, corta, flaco, corta, corta.